Mi nombre es John Freddy Córdoba. Voy a hablarles del tema de la historia de la partida doble y su fundamentación. La partida doble tiene su historia en la Italia del Renacimiento con Fray Luca Pacioli, publicado en el 1494 el primer tratado contable que la sistematizó, aunque sus orígenes comerciales son anteriores. Primeras formas de registro en el año 3000 a.C., en la Edad Media. En las civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma ya existían registros contables, pero eran unilaterales, solo anotaban entradas o salidas sin mostrar un equilibrio. El surgimiento del método veneciano en el siglo XIII al XV, los mercaderes italianos comenzaron a registrar operaciones en dos columnas, debe y haber, estableciendo así los principios que darían origen a la partida moderna. Orígenes comerciales. Los métodos de contabilidad por partida doble surgieron de forma práctica debido al intenso comercio en las repúblicas italianas y la sistematización por Pacioli. Fray Luca Pacioli, un fraile franciscano y matemático, es considerado el padre de la contabilidad por ser el primero en describir y divulgar de manera formal el método veneciano en su obra La suma de aritmética geométrica, proporción y proporcionalidad en el año 1494. Fundamentos de la partida doble. En los fundamentos podemos conseguir el principio de dualidad, que se trata de la esencia de la partida doble. En cada transacción tiene un doble efecto, afectando al menos a dos cuentas. Por cada cargo, un debe o una cuenta, debe haber un registro por el mismo valor que es el haber, o sea, el crédito de otra cuenta o viceversa. Y el equilibrio contable, este principio asegura un equilibrio constante de las cuentas. La suma total del debe siempre debe ser igual a la suma total del haber, reflejando que los recursos, o sea, el activo de una empresa siempre son financiados por sus deudas, o sea, los pasivos. Registro y el método implica registrar las operaciones en un libro diario y pasarlas al libro mayor. Y la evidencia de precisión, eh, la partida doble exige que cada registro esté respaldado por evidencia verificable, lo que garantice la precisión, confiabilidad y transparencia de la transformación contable. Aquí le podemos mostrar un pequeño ejemplo de partida doble y muchísimas gracias. Hola a todos. Continuamos hablando sobre los componentes de la partida doble y en este caso yo vengo a hablarles un poco de la ecuación patrimonial. ¿Qué vendría siendo todo eso de la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial son todas aquellas que expresa la relación fundamental entre los recursos de una empresa y su financiación. Por ejemplo, el activo vendría siendo igual al pasivo más el patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene una organización, que es el activo, fue financiado por terceros, que vendrían siendo el activo, el pasivo, perdón, o también por los dueños, que vendría siendo todo lo que es el patrimonio, ¿sí? Pero hay unos componentes de esta ecuación que vendrían siendo esto que acabo de hablarle. ¿Qué es el activo? El activo son los bienes y derechos que posee la entidad y que le genera beneficios. Por ejemplo, el efectivo que maneja, las cuentas de cobro, por ejemplo, y también tenemos lo que son los pasivos. ¿Qué es un pasivo? Son las obligaciones con terceros que debe pagarse en futuro. Por ejemplo, a los proveedores, pagar los préstamos, vendrían siendo como el ejemplo así concreto. Y ya el patrimonio son los aportes de los propietarios más las utilidades acumuladas dentro de una organización o una empresa. Por ejemplo, si yo compro una moto por 8 millones de pesos, pago 3 millones de pesos en efectivo, más 5 millones de pesos los pago a crédito. El activo vendría siendo los 8 millones de pesos del vehículo. Y el pasivo vendrían siendo esos 5 millones de pesos que estoy pagando a crédito, y el patrimonio son los 3 millones de pesos que tenía como a manera personal. Ese vendría siendo el ejemplo concreto de lo que es una ecuación patrimonial. Ahora, la importancia de la ecuación en una empresa vendría siendo, primero, que garantiza el equilibrio contable. Eso es lo fundamental. Lo segundo, que se aplica correctamente lo que es la partida doble, que es de la que hemos venido hablando. Como tercero, nos facilita la interpretación de los estados financieros de una empresa. Y por último, nos muestra la estructura financiera que tiene la empresa. Es importante tener todo esto presente para que podamos saber qué es una ecuación patrimonial. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es José Daniel de la Mena.
Hoy vengo a presentar el tema que escogí de la tarea 5, que son los conceptos fundamentales de activo, pasivo y patrimonio, elementos esenciales de la contabilidad y base del sistema de partida doble. Primero, los activos son todos los bienes, derechos e inversiones que posee una empresa para desarrollar sus operaciones. Se clasifican en activo circulante, activo fijo y activo intangible. Primero, el activo circulante, el que incluye el dinero disponible, las cuentas por cobrar, las existencias de mercancía. El activo fijo son como maquinaria, edificios, mobiliario y otros bienes que permanecen por largo tiempo en la empresa. El activo intangible son como patentes, software y seguros pagados por anticipado. Por otro lado, los pasivos representan todas las obligaciones y deudas con terceros. Este se divide en pasivo corriente, pasivo no corriente y pasivo diferido. Pasivos corrientes son con vencimiento menor a un año, como proveedores y servicios. Pasivos no corrientes son deuda a largo plazo, como préstamos e hipotecas. Y pasivo diferido, que son cobros anticipados por servicios o productos aún no entregados. El patrimonio, también llamado capital contable, corresponde a los recursos propios de la empresa y se obtiene restando los pasivos del total de activos. Incluye capital social, reservas, donaciones y resultados acumulados. Finalmente, la partida doble establece que toda transacción afecta al menos dos cuentas y que el debe siempre debe ser igual al haber. En los activos, el aumento va al debe y la disminución al haber. Y en los pasivos y el patrimonio ocurre al contrario, el aumento se registra en el haber y la disminución en el debe. Aquí presento unos ejemplos sencillos de partida doble, que son ejemplos de activos, que es compras un computador pagando en efectivo por 1.000.000 de pesos y abres una cuenta de equipos de computación, que es una cuenta activa de activos, y registramos el 1.000.000 de pesos en el debe, y la partida doble es caja, que, como dice, estamos pagando en efectivo, o sea, ponemos el 1.000.000 de pesos en el haber. Aquí tenemos un ejemplo de pasivos que dice comprar mercancía a crédito por 500.000 pesos. Bueno, mercancía no fabricada por la empresa, registramos eso en el debe porque es un activo, la cuenta, pero el proveedor, como compramos a crédito, sería un pasivo, una deuda. Entonces, como está aumentando la deuda, esto lo registramos en el haber, que son los 500.000 pesos. Y un ejemplo de patrimonio, el socio aporta 2 millones en efectivo, entonces como está aumentando el patrimonio, entonces registramos los 2 millones en el haber y como dice en efectivo, aquí la partida doble, como es un activo, registramos los 2 millones de pesos en el debe. Muchas gracias. Mi nombre es Ney Yasmina Gualí Perea, estudiante de la UNAD del programa de Contaduría Pública. Vamos a ver un pequeño tema de los componentes de la partida doble. Me toca el componente de ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son los recursos que recibe una persona por realizar su actividad económica principal, como vender productos o prestar servicio. Representan un aumento al patrimonio, porque entran recursos que benefician económicamente al negocio. En la contabilidad, los ingresos muestran qué tan rentable es una empresa y cuál es su capacidad para generar recursos. ¿Cómo se registran los ingresos en la partida doble? En la partida doble indica que toda transacción afecta mínimo dos cuentas, manteniendo siempre la igualdad. Débito, crédito. Para los ingresos, la regla es, los ingresos aumentan por el haber, que es el crédito, disminuyen por el debe, que es el débito. Aunque esto casi no se da en el día a día. Cuando una empresa recibe dinero por una venta, entra efectivo, cuenta activa, aumenta el débito. Se reconoce un ingreso, cuenta ingreso aumenta con el crédito. Aquí les tengo un pequeño ejemplo de una empresa que vende mercancía por 500.000 pesos en efectivo. El débito en la caja es de 500.000 pesos y el crédito es el ingreso por la venta, son 500.000 pesos. La ecuación queda equilibrada y se evidencia que la empresa ganó dinero. Clasificación de los ingresos. Los ingresos se pueden clasificar de la siguiente forma. Ingresos operacionales son los que provienen directamente de la actividad principal de la empresa. Ejemplo, ventas de productos, prestación de servicios y comisiones operativas. Ingresos no operacionales
Son ingresos secundarios que no dependen de la actividad principal de la empresa. Ejemplo, intereses, arrendamientos, ganancias por venta de activos. Relación entre los ingresos con la ecuación patrimonial. Esto quiere decir que los ingresos tienen una relación con la ecuación patrimonial. Recordemos la ecuación patrimonial. Activo igual pasivo más patrimonio. Cuando la empresa genera ingresos, aumentan los activos por la entrada de dinero y aumenta el patrimonio porque el ingreso incrementa la ganancia. Por eso, los ingresos fortalecen la estabilidad y el crecimiento económico de una empresa. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos. La ecuación contable, que es activo, pasivo, patrimonio. Aquí les presento también un pequeño ejemplo de negocios, de empresas, que muestra cómo ingresan sus dineros. Una panadería vende 200 panes por 300.000 pesos y el cliente paga en efectivo. El registro es débito en la caja 300.000 pesos y el crédito que es el ingreso por la venta. La empresa aumenta su dinero disponible y al mismo tiempo reconoce que generó ingresos. Otra es un taller de motos cobra 40.000 pesos por una reparación. Ese valor es el ingreso porque se origina el prestar un servicio. Un local comercial recibe dinero por arrendar un espacio. Este es un ingreso no operacional porque no pertenece a su actividad principal. Importancia de los ingresos en la contabilidad. Los ingresos son fundamentales porque miden el desempeño financiero del negocio, primero. Permiten saber si las operaciones están siendo bien rentables. Son la base para calcular utilidades y tomar decisiones administrativas y permiten evaluar la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Los ingresos son fundamentales porque representan la entrada de recursos económicos que permiten el funcionamiento y el crecimiento de la empresa. Hoy les hablaré de gastos, que es uno de los componentes de la partida doble. Sabemos que los componentes de la partida doble, este es el método fundamental para la contabilidad moderna, que no hay un deudor sino un acreedor. Los gastos son recursos que no salen de la empresa, pero que son muy necesarios para el funcionamiento de la misma. Estos tienen una dinámica y clasificación. La dinámica nos dice que nacen y aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Se clasifican en gastos operacionales, gastos no operacionales, gastos fijos y gastos variables. Gastos operacionales o directos, estos están íntimamente ligados a la elaboración o fabricación de un bien o servicio. Por ejemplo, la materia prima, la mano de obra directa y los gastos de producción. Los no operacionales, como su nombre lo indica, no están ligados a la elaboración del bien o servicio, pero que son necesarios para la organización. Estos están los gastos financieros, la pérdida por encajación de activos, las multas o sanciones, los gastos con las diferencias de cambio y la depreciación de inventario y amortización. Los gastos fijos son los gastos que permanecen mes a mes, como alquiler, sueldos y salarios, seguros, impuestos, servicios públicos, depreciación, intereses de préstamos, hasta el mismo marketing. Los gastos variables no son estrictamente necesarios para la operación, pero pueden ser importantes en el crecimiento de la empresa. Estos pueden ser gastos de producción y gastos de venta y distribución, como materia prima y suministros, mano de obra, envases, costos de energía, comisiones por venta, gasto de transporte y distribución y publicidad. También existen otros gastos como reparación y mantenimiento de los equipos, viajes de negocios y servicios bancarios. Muchísimas gracias.